Bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Ser lo que soy. Mi nombre es Carolina Colmenares, soy psicoterapeuta humanista sistémica y consteladora familiar. Y mi nombre es María Villalba, soy psicóloga, sexóloga y terapeuta de parejas. Y el día de hoy tenemos una súper invitada, nada más y nada menos que Chanchi Martínez. Bueno, ¿qué tal? ¿Nerviosa de estar aquí? Un poquito, bueno, pero lo puedo gestionar, ¿eh? Muy bien. Estoy entre dos terapeutas, así que... Total. Esto va a estar intenso. Sí. Teníamos muchas ganas de tenerte, la verdad. Ya hace tiempo como que Caro me lo dijo y fue como súper hacer un episodio con ella o los que sean. Muy bien. Bueno, pues yo estoy muy feliz, muy feliz de tenerte aquí, Chanchi. Chanchi ya les va a contar un poquito más de quién es ella, todo y de dónde nos conocemos. Entonces, si quieres, cuéntanos un poquito de ti. Muy bien. A ver, ¿por dónde empiezo? Porque hay mucha cosa. Yo soy diseñadora gráfica y publicista, creativa publicitaria de profesión. Y a raíz de un montón de cosas que me fueron pasando a la vida, empecé como a encontrar diferentes partes, como la comedia, y ahora me dedico también a ser humorista. Y a través de la comedia empecé como a trabajar la parte más terapéutica. Y a raíz de que empecé a trabajar mucho la parte terapéutica, tuve que ir a terapia. Muy bien. Exacto. Entonces, claro, empecé a hacer a raíz de esto una formación en constelaciones familiares, que desde ahí es donde nos conocemos. Sí. Y a profundizar en todo lo que es esto de las terapias sistémicas, de lo que es el trabajo con la familia, con los padres y los traumas. Bueno, muy Sí, bien. yo quiero añadir que, pues sí, nosotras estudiamos constelaciones familiares juntas y me acuerdo que un día Chanchi puso en el grupo como, oigan, voy a hacer un show de comedia y yo le dije a María, vamos, o sea, tenemos que ir. Sí. Y fue genial. Y además de que fue demasiado bueno, fue increíble como tú hablabas de tu vida, ¿no? Porque claro, yo te conozco, en constelaciones nos conocemos hasta los calzones, ¿no? De temas personales y claro, Chanchi hablaba todo el tiempo de su vida personal como algo, ¿se dice comédico? En clave humor, ¿no? Sí. Como cómico. Me acabo de inventar esa palabra. Comédico. Ella también es humorista. Muy bien. Os lo descubrimos ahora. Sí, entonces... Como algo cómico. Como algo cómico y pues me parece increíble poder hablar, ¿no? De cómo convertir la tragedia en comedia, cómo convertir esas experiencias que pueden ser traumáticas, dolorosas, difíciles, en algo de lo cual reírnos, no necesariamente porque todos tengamos que ser comediantes, sino de cómo yo también puedo, cómo ponerle ligereza a mi vida, ¿no? Tal cual, tal cual. También, a ver, con todo lo que tú mencionas hay como una parte, cuando uno ya nace siendo cómico, así, porque todo el mundo te dice, ay, tenés que hacer algo de comedia. Fue mi caso, yo siempre desde chiquita hacía como muchas cosas muy divertidas, era el centro de atención, ¿viste? Todo el mundo decía, ay, ¿qué? Hace algo divertido. Entonces, claro, a raíz de eso, yo ya venía con todo este mundo de la comedia, pero nunca lo había profundizado hasta que dije, bueno, voy a hacer una formación, ¿no? Un taller. Y ahí te das cuenta que, claro, la comedia es una herramienta muy buena para poder transformar todas esas cosas personales que son como muy... mejor no hablemos, en algo... Sin poder quizás naturalizarlo incluso, ¿no? A través del humor. Sí. Total. Sí. ¿A qué edad llegaste a la comedia, no? Porque dices que toda tu vida eso estaba presente, pero ¿en qué momento tú dices, oiga, yo como que sí debería estudiar algo? Esta formación que has comentado, ¿qué edad tenías? No fue hace mucho, la verdad, fue hace 5 años, yo tengo 38 años ahora, pero desde chiquita imagínense en que empecé estudiando ciencias económicas y claro, Wow. En el estudio contable la gente me decía, ¿tú qué haces aquí? No te imagino ahí. Yo liquidaba impuestos, liquidaba sueldo y la gente me decía, tú no, para ti no. A la tele te tengo que llevar. Entonces, claro, ya de chiquita todo el mundo me decía que tenés un lado y explótalo y estás perdiendo plata.
Entonces, claro, fui trabajando toda esa parte que era muy natural mía y siempre la incorporé dentro de los trabajos, de los proyectos personales y todo, pero nunca la había explotado desde el lugar de subirme a hablar sobre mí. Y claro, era como, vamos a probar qué es esto, ¿no? Así que dije, bueno, voy a hacer un curso de fin de semana que eran 2 días. Y dije, a ver qué es este primer contacto, ¿no? con el stand-up. Y ese taller que hice fue como muy revelador. Y dije, vale, profundicemos. Y me metí a estudiar 2 años y a trabajar recurrentemente. ¿Y cuál es esa formación? O sea, cuando tú te formas como comediante, ¿qué es lo que te enseñan exactamente? Bueno, la formación es muy completa. Voy a pasar el chivo. Vamos a dejarla aquí abajo en la descripción. En la descripción. Esto no es publicidad paga. Hice una formación, la verdad que muy completa, donde veíamos desde estructura de guión, trabajo también de emociones, trabajo también de personaje, no de personaje porque tú no eres un personaje, pero desde la puesta en escena en el escenario, cómo pararte, cómo hablar. El primer ejercicio que hicimos fue súper fuerte porque nos paramos y dijimos, hola, ¿qué tal? Y la gente te presentaba a ti. Entonces había un trabajo de prejuicio donde tú trabajas con lo que la gente piensa de ti. Entonces es como... ¡Qué fuerte! Sí. Desde el primer momento es como, vale, acá ya estamos trabajando. Total. Claro. Sí. Qué interesante. Wow. Y digamos que dentro de esa formación en algún momento les dicen, hablen de su vida personal o de dónde se saca, ¿no? Bueno, los chistes. Normalmente en esta formación sí el profe Gabriel Córdoba, ya que estamos, nos hacía profundizar en el trabajo personal, ¿no? En hacer la comedia desde tu lugar personal, desde tu historia, desde tus traumas, desde situaciones que hayas vivido, porque desde cuando tú creas la comedia más desde el lugar personal, va más a la profundidad, ¿no? Conectas más con la gente. Claro. Entonces, claro, desde siempre nos hacía como profundizar desde ese lugar, ¿no? Entonces, ¿cuál era la pregunta? Me olvidé. Tengo TDA también. Nosotras también, cuidado. No, la pregunta era que sí, en la formación los hacían trabajar con cosas personales, que sí. Ya o sea, lo respondiste. Sí, los temas, ¿no?, sobre los cuales hacíais humor tenía que ver con vuestra propia historia. Sí, no siempre, pero nos proponían que sí. Vale. Sí. Bueno, al final yo siento que también cuando tú haces humor o tipo monólogos y demás es como hacer teatro, ¿no? Y toda la vida he escuchado que el teatro va súper bien para trabajar las emociones, ¿no? De hecho creo que hay como teatro, no sé cómo se le llama, sí, ¿no? hay psicoteatro. Eso, ¿no? Y yo sé, timidez, vergüenza, bueno, no sé, como ya que tú te tengas que emociones. parar en un escenario frente a gente que te está mirando, Eso ya es trabajo. ya es trabajo. Sí, total. Entonces, bueno, qué guay añadir la parte de teatro, humor, como para bajarle un poco la ansiedad, lo negativo, ¿no? Sí. Y bueno, cuando empiezas a hablar de tus temas personales en comedia, ¿cómo es esto para ti? ¿No? Como hablando de experiencias que a lo mejor han sido complejas, difíciles, ponerlo en un monólogo, ¿cómo fue eso para ti? A ver, a mí me pasa particularmente que cuando yo empecé, yo ya hacía chistes de mi historia antes de hacer todo esto. Entonces era como, qué divertido, pero qué duro. Porque yo en mi comedia soy muy profunda y voy mucho a trauma, madre, padre. Y hablo en profundidad también de mi historia de vida, ¿no? Entonces, claro, yo ya hacía chistes antes de subirme a un escenario y la gente era como, no sé si reírme o llorar. Sí, ella se está riendo, pero no si sé. te estás riendo me río contigo, pero te daría un abrazo, ¿entendés? Sí. Uy, qué fuerte. Claro. Sí, entonces claro, cuando empecé a hacer mis primeros chistes, yo me reía muy naturalmente, la gente me miraba como diciendo, vale, De pronto ¿Es hay para que ir a reír? terapia. Sí, es para reír. está trabajado esto, no está trabajado. Y después de empezar a construir mi comedia, ahí dije, vale, hay cosas que no están trabajadas. Porque claro, la comedia lo que tiene es que si hay dolor,
tú le dejas tiempo y se convierte en humor, ¿no? Entonces, claro, yo hablaba muy libremente de un montón de cosas que me han pasado porque había pasado tiempo. Pero cuando empiezo a profundizar y a contarlo realmente a una audiencia que está parada delante mío mirándome, digo, ¿qué estoy diciendo? ¿Está bien lo que estoy diciendo? ¿No está bien lo que estoy diciendo? Y ahí te empieza como a remover y decir, vale, ¿estaba trabajado o no estaba tan trabajado como creía? ¿No? Y justo en la línea de lo que dices, yo te quería preguntar, ¿no? ¿Qué tanto uno puede hacer humor de algo que no está sanado? Es decir, ¿no? ¿Hasta qué punto el humor es consecuencia de un trabajito previo, al menos un mini trabajito previo, o no? O en plena emoción negativa yo puedo, ¿no? Me voy a inventar otra palabra. Hacer comedia de... O sea, hacer humor, ¿no? sí. Porque yo muchas veces en terapia, ¿no? Además yo también soy sexóloga, ¿no? Y muchas veces para no abramos ese tema, por favor. No, pero porque me voy mucho allí, ¿no? Porque cuando hay situaciones enraecidas en torno a la sexualidad se genera mucha ansiedad, mucha tensión, y muchas veces el utilizar el humor, los juegos, algo como que no tenga un componente tan tenso y rebaje, ayuda. Sí. Pero evidentemente proponer eso no es una buena idea en cualquier momento del proceso, porque Exacto. si no hemos trabajado un poquito antes, yo no me voy a reír de que no puedo tener una erección, por ejemplo, ¿no? Entonces, no sé por qué he conectado con lo que estabas diciendo con esto, ¿no? ¿Qué tanto cuando yo meto humor tengo que haber hecho un trabajo previo con esos traumillas o con esas experiencias? ¿O qué tanto el trabajo comienza por meterle humor y rebajarlo, ¿no? O sea, que es causa y que es consecuencia. O sea, Mira, te voy a contar mi proceso, porque tuve como dos fases muy grandes, que fue, primero empecé a escribir todo lo que me pasó, que ya tenía trabajado, entonces ya me reía previo a escribirlo de eso, ¿sí? Entonces, claro, a través de la terapia y todo eso fui como sanando y sobre eso hago humor. Y me pasó, justamente tenía como que profundizar para un examen o algo que nos había propuesto en la formación, y claro, había hablado sobre mi madre y el profesor me obligó a escribir sobre mi madre. Y yo en ese momento yo estaba en Argentina con mi madre, viviendo durante 1 mes y medio en su casa, y me obligó a escribir sobre mi madre para que profundice en el tema. Claro, yo a la semana llegué con un material que te cagas, y lo primero que le dije es: yo te voy a leer esto, pero yo no me puedo subir a un escenario a decir todo esto. ¿Por qué? Porque yo no lo tenía trabajado, yo escribí todo eso llorando. ¿Sí? O sea, que era muy doloroso. Era muy doloroso porque estaba pasando en el momento, porque yo estaba viviendo en el momento con ella, la situación, el trauma estaba ahí, y dije, vale, ¿cómo hago? Leo el material, hicimos toda la clase, todo, y me dice, es el mejor texto que tenés. Digo, pero yo no puedo subirme a un escenario y decir que quiero matar a mi madre. Me dice, claro que sí, todo el mundo quiere matar a su madre. ¡Wow! Entonces, claro, en esta paz, en este ejercicio, lo que me hizo fue el proceso inverso. Yo descargué todo lo que tenía a través de la comedia. Entiendo, sí. Y luego, obviamente que a las primeras veces no me subía a decir todo esto porque tenía que procesarlo. Claro. Pero yo digo libre y abiertamente que quiero matar a mi madre. Y la amo, ¿eh? Yo ya ahora he hecho un trabajo muy profundo con todo esto. Entonces, claro, hoy puedo subirme de ese lugar a hablar. Pero este ejercicio fue como muy en evidencia, decir, joder, fue al revés. Ahí descargué todo lo que tenía, me hizo trabajarlo y luego me pude subir. Ok, entiendo. Sí. Es como que no hay una única forma, o sea, que tanto puede ser resultado de un trabajo previo o el primer paso para de trabajar ese trabajo. Un proceso. Ok, interesante. Y bueno, digamos que desde que empezaste a hacer comedia, ¿cuánto tiempo llevas haciendo comedia ya? Yo empecé, dejé y llevo como hace 5 o 6 años, pero fuertemente 3, podría decirte. Y en estos 3 años que seguramente has integrado un montón de cosas, además de la terapia y constelaciones familiares,
¿sientes que existe algún límite, o sea, entre lo que expones en la comedia y lo que no de tu vida personal? Yo creo que en la comedia no hay límites. Esto es una frase muy, muy que se dice, que no hay límites dentro de la comedia, pero particularmente considero no hay límites si no agredes a otra persona. Entonces, yo normalmente, hay mucha gente que hace humor negro, ¿sí? Yo hago humor negro dentro de mi comedia porque decir que quiero matar a mi madre tiene un punto, ¿no? Que la gente que dice, ¿qué hago ahora? Pero lo hago de manera personal, hablo de mi historia de vida, de mi situación en particular, no hacia otra persona. Entonces, claro, en mi caso yo tengo ese límite, ¿no? De si voy a decir algo, es algo que no agreda a la otra persona. Aunque después mi madre no me quiere mirar, no me quiso venir a ver nunca porque no está preparada para escuchar lo que tengo para decir, pero... No, pero entiendo, o sea, al final tú hablas de, o puedes llegar a hacer humor negro de tu propia historia, que nadie, o sea, si alguien se quiere sentir identificado, genial, pero nadie atacado, ¿no? Exacto, por así esa decirlo. es mi manera. Es Hay como muchos un límite. estilos de comedia igualmente. sí, porque hay comedia que resulta también ofensiva, ¿no? Muchas veces que uno entiende que es comedia, pero también siento que esto ya es un tema muy, ¿no? Pero como hasta qué punto la comedia sí que cruza líneas y toca temas que a lo mejor no deberían tocarse, ¿no? Yo creo que la comedia, no sé si es que no deberían tocarse, porque acá está el lugar de decir quién es la persona que lo está diciendo y quién es la persona que lo está recibiendo, ¿no? Porque si a ti te está afectando lo que está diciendo esa persona, es porque algo te está tocando que te hace trabajar a ti. Claro. Claro. Y desde qué lugar lo está diciendo la persona que está diciendo lo está diciendo de un lugar para provocar y agredir a otro, o lo está diciendo desde un lugar para poner en evidencia algo, ¿no? Entonces también, y si lo está diciendo en ese lugar, lo está diciendo en un lugar de odio y bronca y rencor hacia alguien, o realmente dice, no, esto es algo que me ha pasado y lo comparto, ¿no? Hay como diferentes instancias, ahí también te das cuenta quién va a terapia y quién no. Total. Claro. Total. Sí. Total. Sí. Qué fuerte. Bueno, y digamos, no sé si nos quieres compartir de pronto como qué tipo de chistes o qué tipo de cosas dices en tus monólogos con respecto a tu vida personal. En cuanto a temas, ¿te refieres? ¿Le preguntas? ¿Cómo Sí, que, o si con quieres qué darnos un temas? ejemplo, ¿no? De... Buah, yo toda mi comedia es personal, siempre hablo sobre mis traumas de la infancia, mi infancia, mis padres, procesos que he trabajado en terapia. Hablo mucho de terapia, de todos los estilos de terapia, porque yo hice todos los tipos de terapia. Yo siempre menciono a la misma persona, ya en el otro episodio me pasó también. ¿Sabes quién es tu Dani Rovira? Sí. Vale, ¿sabes? ¿Has ido a ver su último monólogo? ¿El odio? El de... No. Ay... Bueno, es que ahora no me acuerdo del nombre, pero es buenísimo porque precisamente él también habla de su proceso de terapia, de cómo se quitó las... O sea, es espectacular, también lo recomiendo un montón. Habla de su proceso de terapia, pero a través también de la comedia, y me parece una obra espectacular donde el mensaje es súper potente y nada, y me recuerda un poco a lo que tú estás contando ahora, ¿no? Sí. O sea, me parece como un combo muy interesante, ¿no? Sí, de hecho, en esto que, claro, uno empieza a escribir sin como... Empezás a escribir y después decir, ¿y qué sentido tiene todo esto, no? Para encontrarle como un mensaje, para encontrarle algún rumbo en el que todo esto que tú dices vaya a algún sitio, vaya a algún, no sé, hablar sobre terapia de padres, hablar sobre lo que fuera, ¿no? Entonces, claro, es como, yo ahí fui poniendo todo mi proceso personal, incluso también en lo laboral, porque yo hablo también de la publicidad, yo trabajé muchos años en agencia de publicidad, y ahí también pasan cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajás esa parte desde el humor? No solamente los traumas que te ocurren a nivel laboral y todo lo que te está pasando, sino, claro, todo es parte de ti.
y mi comedia es muy desde ese lugar, ¿no? Desde el lugar terapéutico, del lugar de dejar mensajes, del lugar de incomodar. Y ahí era la palabra que no te encontraba antes para decirte que la gente cuando hace comedia y humor negro y eso es también para incomodar. Entonces, ¿cómo te sientes tú cuando ponen un tema sobre la mesa que a ti por dentro te mueve? Sí. Y digamos, en tus monólogos, ¿has visto alguna reacción en el público que te haya sorprendido? Sorprender no me sorprende nada. Normalmente cuando digo que quiero matar a mi madre, la gente hace pero después se ríe, porque siempre que armo el bloque de mi madre, porque es muy profundo, fue el bloque más intenso que el que he trabajado. Claro, la gente empieza como Terapia. O sea, como que no saben muy bien, ¿no? Claro, el abrazo, ¿qué hago, no? Pero después, claro, como lo giro y lo llevo a otro lugar, la gente como que se empieza a relajar. Pero normalmente yo tengo como un pico muy en bajada cuando toco el tema de mi madre. O sea, ¿tú has notado que tensas? Sí. ¿Que el humor tensa? Sí, pero también lo haces para cambiar la energía, ¿no? Es parte. Porque si estás todo el tiempo ahí arriba, claro, necesitas un momento de... ¿Vale? Y yo también te quería preguntar, ¿no? Al final nos estás hablando un poquito de cómo tú ofreces ese humor, pero ¿cómo lo recibes? O sea, tú personalmente, cuando no estás eligiendo hacer humor y alguien lo hace, de quizás algo que estás, no sé, o algo que están contando, o algo incluso que pueda tener que ver contigo, o no, o da igual, o con cualquier situación, ¿eh? Sí. ¿Cómo sueles encajar el humor? ¿Eres una persona de risa fácil? ¿Eres una persona que como yo hago humor, tengo ese punto como más inteligente y no me río de chorradas? O sea, ¿cómo eres recibiendo humor? Vale, no, normalmente yo me río de cualquier pavada. Vale. De hecho, hay veces que llego tarde al chiste y la gente se ríe y digo, 10 minutos después, jajaja, y la gente se ríe porque yo me reí tarde, ¿entendés? Pero porque me costó un poquito más llegar. Así que, no, yo el humor lo abrazo. Sí, hay veces que, por ejemplo, esto es lo que hablábamos antes, ¿no? Cuando ves a alguien que está haciendo comedia o está haciendo un chiste, está muy de moda esto de decir los chistes de cuñado, los chistes... Claro, que lo mirás y decís, pobre, te abrazo porque necesitas ir a terapia, ¿no? O necesitas un abrazo porque desde qué lugar estás diciendo lo que decís, ¿no? Pero también es parte de los procesos, cada uno tiene su proceso y yo creo que la comedia también es un lugar donde te permitís hacer cosas para poder también sacar todo. Como drenar. Exacto. Sí, ¿cómo sientes que la comedia ha cambiado tu forma de ver tu historia? O sea, si entramos un poquito en realmente cómo la comedia te ha ayudado a sanar. ¿Cómo sientes que esto ha cambiado ya sea tu perspectiva, tu forma de relacionarte con el dolor? Al principio fue como... Es lo que les decía hace un rato, ¿no? Yo empecé con la comedia riéndome sin ver todo el trasfondo que había detrás. Cuando empecé a profundizar digo, vale, acá hay cosas que todavía me siguen doliendo, ¿no? Me siguen molestando. Y luego empezó proceso terapéutico para poder todo eso que se abre, porque tú abres muchas cosas ahí, cómo lo trabajas, ¿no? Porque tú puedes decir muchas cosas, pero en realidad, ¿qué es lo que te está pasando adentro desde que lo Claro. así? Entonces mi comedia tuvo un proceso de primero, desde el hablar hacia el otro como desde el enfado, ¿sí? Al principio yo estaba muy enfadada con mis padres, entonces claro, hablaba desde ese lugar, hasta que digo, joder, es que esto lleva un proceso de terapéutico sanador, que ahora digo, eso es lo que sentí hace un tiempo, pero trabajándolo, ya mi comedia me pasó en una época que digo, joder, lo que estoy diciendo no me representa, porque ya no soy esa persona, porque tuve un proceso Qué en el medio. bueno eso, claro. Y digo, ¿cómo transformo esto? Para que siga siendo comedia, tenga los bloques, porque forma parte de mi historia todo esto también, y dé un mensaje positivo y no desde señora. Claro, o sea, es como hacer o compartir desde, o sea, una historia de la Chanchi del pasado y no Exacto. del presente, que entiendo que con tu madre cuando te hicieron hacer ese ejercicio Era la Chanchi del presente, la que le estaba tocando hacer humor, ¿no? En cambio es como, aunque sea tu historia,
pues bueno, tiene que ver con la Chanchi del pasado y desde el presente la puedo contar desde el humor. Exacto, y cómo se transformó esa Chanchi del pasado claro. a la que soy a través también de la comedia, ¿no? De Claro. poder decir, esto me pasó, y hoy puedo decir que amo a mis padres. A mi padre un poquito menos, pero, Pero le amo estamos igual. en eso. ¿Y te ha pasado alguna vez, ya así como curiosidad personal, de al final al tocar temas tan profundos, de estar en el escenario haciendo humor y que te entren ganas de llorar y reír a la vez y llorar y estar allí como me estoy emocionando demasiado? O sea, ¿te ha llegado a pasar de llevar también las La ganas de emoción. llorar? Sí. No, realmente no Ok. me ha pasado nunca. Al principio me pasaba que, claro, los nervios te ganan, Sí. entonces llega hasta que tú te haces de la comedia, te haces de tu material, te haces de tu historia, te haces de estar en contacto con el público, hay momentos que tú estás disociado. A mí me pasaba que yo estaba hablando, diciendo lo que estaba diciendo, pero yo no estaba ahí. Claro, es un montón de Sí, ecuaciones claro. que tenés que gestionar, o sea que emocionalmente ponerme a llorar, no, Era no algo podía, que no entraba. podía, era una ecuación más que no me entraba. Claro, claro. Pero sí, hasta que bueno, ya te lo haces propio, ¿no? Decís, vale, si me equivoco es que no pasa nada. Sí, es nadie parte lo pasa, también, ¿no? claro, no se va a notar o va a ser igual. Ujú, Total. sí. Y si tú, por ejemplo, tuvieses que dar como un primer consejo para alguien que quiere tratar de meterle humor a una situación o a una emoción que pueda estar atravesando, pues compleja, pero que dice que ahora escuchándonos pudiese pensar, ostras, pues igual la vida me iría un poquito mejor si yo también le meto algo más de humor. ¿Cuál sería ese consejo? ¿Cuál es el primer paso que uno puede dar como para comenzar a introducir el amor? Ay, el amor. El amor también. El amor siempre. El humor, pues eso, en procesos quizás difíciles. Sí, mira, te voy a contar algo que me pasó muy recientemente. Sí. Un familiar muy cercano estuvo pasando por un proceso de cáncer y claro, él no quería comentar esto en abierto a la familia, entonces me dijeron, fíjate cómo te acercás y claro, es un tema que es profundo, ¿no? Para la persona que lo está atravesando, para la familia que lo está acompañando. Entonces me dijeron, no lo tomes desde el lugar de pobrecito, no sé qué, y digo, vale, me voy a acercar. ¿Y cómo me acerco, no? Estamos tan acostumbrados a que estás bien, cuidar, no sé qué, y digo, ok, vale. No sabía de qué lugar acercarme para no poner a esa persona desde ese lugar, ¿no? Entonces dije, vale, voy a acercarme como me salga, naturalmente, ¿no? Y le mandé un mensaje diciéndole, hola, ¿cómo está el Dios del Olimpo? Acompáñame, dime cómo estás, cómo te encuentras, qué sé yo. Y él solo me dijo, mira, ya terminé el proceso de radio, todavía sigo siendo como Chernóbil. Y ahí cuando él me dijo esto dije, joder, esa persona que está en el lugar donde está atravesando una situación difícil para él, difícil para la familia, difícil para incertidumbre, ¿no? Que esa persona esté tomándolo de ese lugar es como, vale, habilita también a que exista eso de parte de los que lo rodean, ¿no? Total. Y no lo tomen de, che, pobre y vamos a sobreproteger a la persona. Entonces eso me pareció como un lugar bonito para pararte cuando a ti te pasa algo, ¿no? Cuando a ti te lastima algo, cuando a ti te interpela algo, cuando tienes una discusión, cómo salir desde ese lugar a través de quitarle el hierro, ¿no? Quitarle la parte traumática, la parte fría, para darle un lugar también al amor, al amor ya que agregamos, Ya que ha salido, ¿no? En la ya conversación. que ha salido, agregándole un poco de humor, porque el humor lo que hace es todo eso que está en tensión, bajarlo. Sí, como que relaja mucho la energía. Yo también tuve mi primer maestro de constelaciones, siempre empezaba haciendo reír a la gente. Y él decía, el humor baja la tensión. Cuando uno está así tenso, el humor nos permite respirar. Total, Sí, total. sí, 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 sí. Y de hecho yo siento que haciendo terapia, tanto tú como yo, que yo también sé cómo trabajas, metemos humor muchas veces. Obviamente uno sabe en qué momento sí, en qué momento no, pero creo que también forma parte del vínculo terapéutico, del clima que tú creas, el permitirte, pues quizás no desde una primera sesión, pero a la que vas conociendo a la persona,
que tanto esa persona pueda hacer humor como que tú también puedas, ¿no? Permitirte eso y sí, siento que es algo que a nivel de vínculo pues relaja mucho y añade mucha comodidad, ¿no? Total. Que no Sí. estar pues como así súper tenso, que bueno, que también entiendo que eso va un poco ligado a la personalidad de cada uno, ¿no? Y es un proceso también para y es poder soltarte, ¿no? Normalmente en la formación de constelaciones, lo hemos visto, se profundiza en el tema del humor cuando uno normalmente ya es como personaje, personalmente, Sí. muy desde el humor, muy chispita, siempre centro de atención. Lo que comentan es que atrás de esa historia hay mucho dolor. Entonces tú utilizas el humor para alivianar todo ese dolor que hay detrás, ¿no? Tanto trauma, tanta historia, tanto trágico. Entonces en lugar de llevarlo desde el lugar trágico, el humor lo que hace es bajar todo eso, ¿no? Para darle un lugar más cercano, más que se pueda hablar. Total, total. Yo creo, no sé si estarás de acuerdo conmigo, que aún así no todo el mundo o no en todo momento uno está preparado como para hacer esto. Quiero decir, siento que igual es lo que tú dices, personas que ya de por sí, independientemente que estén atravesando un mal momento, pues quizás tienen un poco, ¿no?, esta personalidad más, no sé, más genuina, más extrovertida, más de jijaja, más graciosa y demás, que sí que pueden como meterle ese mismo tono a un mal momento, pero igual hay personas quizás, no sé, que les cueste más la gestión emocional o que les cueste más, que ostras, que por más que quieran, no sé hasta qué punto, ¿no? Podría, o sea, No, siento... lo que yo hacía referencia es que el humor, normalmente cuando es este tipo de personas que es más así divertido, más chistoso, es como un mecanismo de defensa. Vale, ok. ¿Entendés? Sí, Entonces, para no por entrar... eso sí, claro, lo sí, utilizas sí. desde ese lugar. Sí, Sí. y que uno ve muchas personas que también utilizan el humor para no abrirse, Total. para no entrar en contacto con ciertos temas, que uno les hace una pregunta, Y ¿no? sí, ¿Saben? sí, De que puede sí. dar pie a entrar y se ríen. Total. Entonces sí. creo que también tiene que haber como algún límite. Por ejemplo, yo en terapia muchas veces alguien llegaba así como con mucha risa y le decía, ¿por qué te ríes si te estoy preguntando algo que es doloroso, ¿no? Como también invitar como a esa introspección. ¿Tú sientes que, por ejemplo, el humor te ha servido a día de hoy y te sirve para abrirte más? ¿O sientes que más bien el humor te ha hecho de pronto relativizar un poco más las cosas? Tuve varias fases. Al principio el humor para mí era un mecanismo de defensa total, una máscara que yo me ponía y salía, y a medida que fui trabajando, profundizando los temas y todo, me fue un lugar más de sentirme más quien soy, más yo, más libre, ¿no? Y aceptar también esa parte mía. Porque todo el mundo al principio era como, ¿por qué tanta risa? ¿Por qué tan...? Y digo, joder, hay un juicio atrás del por qué tanto. Digo, esa parte también soy yo, ¿no? Hay mucho dolor, hay mucho trauma. El humor fue en un momento un mecanismo de defensa y digo, vale, ahora lo puedo utilizar como parte de mi personalidad. Entonces, claro, yo ya estoy en un momento en el que digo, hay una parte que lo puedes usar como una máscara, y cuando tú trabajas y profundizas en todo lo que fue tu historia y todo, pasa a ser parte de ti, pero no desde una máscara, sino desde la esencia, ¿no? Claro. Sí, ¿qué le dirías a una persona que le cuesta ver su vida con humor? O personas que dicen, no, es que yo no soy chistoso, yo no soy chistosa, o sea... Sí, que eso es un poco lo que yo decía, ¿no? Hasta qué punto todo el mundo puede meterle humor, ¿no? Sí, ¿qué le dirías a alguien que todavía no está ahí, que dice, no me puedo reír de esto? Yo creo que no todos tenemos por qué reírnos. Cada uno tiene su personalidad y su manera de enfrentar las situaciones, y no porque sea algo trágico siempre tengo que encontrarle el lugar positivo, el lugar sí. del humor, ¿no? Creo que depende de la persona, tiene su proceso para poder atravesarlo,
Y una vez que, después de que lo atravesó, ahí por ahí sí puede. Pero también tiene que ver con la personalidad de cada uno. Porque el forzar a hacer algo que no eres, también es, ¿y por qué me tengo que obligar a ser alguien que no soy? ¿Me explico? Sí. Ahorita, yo cuando estaba en el colegio yo era una payasa, pero payasa, yo era la payasa del salón, yo hacía todo tipo de cosas que... Sí, que ustedes no se imaginan. Sí, yo te iba a decir, tú eres payasa. Pero es muy loco porque ahorita como que tengo flashbacks, ¿no? Al pasado. Y claro, después del colegio, que fue mi pico depresivo más alto, que ahí yo me fui a la mierda, o sea, en todos los sentidos. Después de eso, miren que yo dejé de ser tan chistosa. O sea, a mí mi personalidad sí se me rigidizó. Y por ejemplo, ahorita que estuvimos en Colombia en casa con comodidad, claro, María me ve siendo un payaso, súper payasa, bromeando de todo, haciendo caras, pero siento que claro, el humor es como, sí, o sea, siento que era una máscara total. Sí. Y que también cuando entramos, ¿no?, en lo que hay, pues podemos vernos de frente. Y ahorita siento que el humor que tengo ya es más desde un lugar sano. Exacto. Y creo que eso es bueno preguntárselo, ¿no? Como esta persona, o yo, más que preguntarse a los demás, es yo. Si soy una persona que todo el tiempo está en el humor, en la risa, ¿hasta qué punto esto no me permite conectar conmigo? Y hasta qué punto lo hago desde eso que tú dices, desde lo que yo soy. Sí, incluso si yo os preguntase cuál es ese humor que más os molesta y cuál es ese humor que más os gusta. Es decir, yo ahora yo ya con esta no, o sea, por ejemplo, ¿no? Yo pienso, el humor que más me molesta, a mí me molesta mucho el humor que tú interpretas, al menos, que se hace desde llamada de atención. O sea, típica persona de que va todo el tiempo, ¿no?, con las risitas, coñitas, haciéndose el gracioso, la graciosa desde quiero llamar la atención. A mí eso es como que, partiendo de la base que a mí la gente que tiene personalidades muy intensas, pues bueno, ¿no? Es como que... Tú me hubieras odiado en el colegio. Pues probablemente... Me hubieras detestado. Probablemente, odiado es una palabra muy grande, no creo, pero que probablemente hubiese dicho, ¿no? Paso. Pues puede ser, ¿no? Pero también volvemos a lo mismo, creo que también es la personalidad de cada uno. Yo soy una persona divertida, me considero divertida y payasa también, pero también soy muy reservada con quién y cuándo saco esa parte mía. Entonces, pues bueno, no sé, cada uno es como es, ¿no? El tema es ese, ¿no? El humor ese de llamada de atención, pues quizás es el que a mí más me cuesta porque me cansa. Pues yo creo que esas llamadas de atención muestran es que necesitas atención. Sí. Y a dónde estás dirigiendo esa atención, ¿no? Esos son los humores Sí. que son barreras. Que esconden, exacto. Claro, Esos son ahí cuando uno es terapeuta, está trabajado y todo eso, ves que atrás de ese llamado de atención hay un niño pidiendo a gritos atención. Total. Entonces, Total. por ahí es no juzgarlo y machacarlo, sino cómo acompañarlo para que pueda salir por él mismo desde ese lugar, ¿no? De hacerlo porque necesita a gritos, hey, acá estoy, y decir, vale, te acompaño a que encuentres y que te conectes contigo, que te conectes con ese niño, trabajes eso y después, ahora desde donde lo dice, ¿no? Sí, total, o sea, obviamente no estoy hablando desde lo terapéutico, pero estoy hablando desde un contexto así, de estar en un lugar tomándote algo con gente o cuando has conocido grupos y demás, la típica persona que llama la atención a través de coñas, gracias, escándalos y tal, pues a mí siento que es como ese humor, si se le puede llamar humor, que ¿no? Que quizás más me cuesta, más me satura y con el que menos conectada me siento. Que detrás pueda haber una persona con baja autoestima y con una mochila importante, no lo dudo. Pero bueno, no estoy hablando desde la visión terapéutica, sino desde la visión social, si queremos decirlo, ¿no? De algún modo. Y quizás el que más me gusta, no sé, es como el humor
pues el típico de monólogos así como más inteligente, pues como el tuyo. Ah, como qué lindo que estés diciendo que mis monólogos son inteligentes. Sí, como el de bueno, porque no es esa gracia de caca, pedo, culo, pis, ¿sabes? Es como un humor que te hace, no sé, que te hace pensar que hay una intención detrás. O el humor que solo habla de sexo, ¿no? Que creo que igual es gracioso en ciertos momentos, pero creo que se ha vuelto un tema como muy repetitivo. Yo creo que hay humor para todo el mundo y todo el mundo está dispuesto a diferentes tipos de humor. Entonces, yo puedo hacer humor inteligente y hay gente que le gusta más el humor de culo, teta, pis. Y tú, mira, ella es un ejemplo. Yo me río fácil. Mira, muy fácil. no lo sé. Entonces, claro, cada uno tiene su propio público y es como es. Y no significa que lo que haga esté bien o esté mal. No conecta conmigo o conecta. Y ahí está la magia de que haya tanta diversidad, ¿no? ¿Cuál crees que es tu perfil de audiencia? La gente inteligente. O traumatizados. Lo dijo ella. Lo dije yo. Mi perfil de audiencia, a mí me pasa que también estoy en un momento donde estoy haciendo comedia con mucha espiritualidad y hablo de temas espirituales y constelaciones familiares, reiki, registros akáshicos y todo eso. Y me pasa que la gente se queda así y dice... Entonces, claro, me doy cuenta que el público que está ahí en esa parte no conecta. Entonces, por eso vieron que les hablaba que había como picos, ¿no? Sí. Yo creo que dependiendo el momento en el que estoy compartiendo, hay momentos que la parte más familiar conecta, la parte más de lo laboral conecta. Cuando hablo de la espiritualidad, depende de qué lugar conecta. Y cuando habla de culo, teta, pis, conecta siempre eso. Vale. O sea, sientes que esa es como el comodín. Si hablamos de sexo, todo el mundo se va a reír. Sí. Claro. Pero esa es la figurita fácil, ¿no? Exacto, es que eso es como la vieja confiable, como dicen por ahí. Claro, pero sí, depende de qué lugar lo hagas. Puede ser hablar de sexo desde un lugar inteligente, desde un lugar diferente. Yo hablo también mucho de el choque cultural, el cambio cultural. Sí, yo soy es argentina, verdad. en Barcelona, con el idioma, con la cultura y todo. Si bien hablamos los dos castellanos, todos nos podemos entender y todo, tenemos culturas diferentes, entonces las palabras y todo eso, y eso acá tengo muy buena recepción frente a ese cuando hago ese tipo de humor, ¿no? Sí. Entonces, ese tipo de temas, más que nada. Sí. Ok. Y creo guay también ahora que estás hablando de tu monólogo y demás, también metes como guiños al catalán, a Cataluña, y eso también, pues yo como catalana, pues también es gracioso, ¿sabes? O sea, es como, pues es guay, no sé, a mí me gustó. Sí. Bueno, yo tengo una última pregunta importantísima para ti, y es si Netflix hiciera una serie de tu vida, de ti, ¿cómo se llamaría? Vale. ¿Antes de hacer terapia o después de hacer terapia? Las dos. Las dos. Queremos 2 series, por favor. Antes de hacer terapia. Temporada 1 y temporada 2. La temporada 1, Antes de hacer terapia se llamaría La culpa es de mis padres. ¿vale? Y después de hacer terapia se llama La culpa no la tienen mis padres. No, yo creo que sí, siempre al principio era como, si yo escribiera la historia de mi vida y todas las cosas que me pasó, al principio, claro, estaba tan desde la niña, desde la descarga. Desde la niña herida. Desde la niña herida, y era, no, porque mira lo que hicieron y no sé qué, ¿verdad? Y claro, al principio era la culpa de mis padres. Hasta que tú te haces responsable de tu vida, trabajas en la niña herida y la acompañas. Total. Y la culpa nunca es de los padres. Son todas experiencias que nos forman para llegar a ser las personas que somos. Sí. Bueno, pues hay un último mensaje que quieras dar a las personas que nos estén viendo, algún consejo, un chiste, cualquier cosa. ¿Cómo te gustaría cerrar el episodio? Exacto. ¿Cómo lo quieres cerrar? No sé, normalmente paso mi número por si alguien me quiere escribir, pero Lo vamos a dejar ahí. Puedes recitarlo y podemos apuntarlo. Lo vamos a dejar. como mensaje,
sean como son. Sean como son, trabajen en ser cada día un poco mejor personas. El humor también hace que puedan trabajar eso desde un lugar más amoroso, más con menos peso, con menos... Más liviano. Más liviano. Y miren siempre para adentro, que la respuesta está aquí. Y todo eso que duele es parte de lo que nos hace crecer. Muy bien. ¡Ay, qué bien! ¡Aplausos! Bueno, pues Bueno, Chanchi, Chanchi, mil gracias sí. por haber venido, por haber aceptado la invitación. Qué rico tenerte aquí. Te tendremos nuevamente, ojalá, Sí. cuando tú quieras. Sí, Claro que gracias por abrirte también, por Sí. por compartirnos tu historia. Y bueno, vamos a dejar obviamente aquí tus redes sociales. Tu show. Hay un show que salió en una plataforma. Sí, en Filming hay Vale. un show de muchos comediantes que están muy bien para que conozcan diferentes estilos, diferentes humores de lo que estuvimos Sí, hablando. lo que yo pregunté de cuál es el humor que más os sentís conectados y cuál menos, pues mira, allí lo podéis Ahí tienen un comprobar. montón de opciones Eso para es. mirar y comprobar cuál les gusta más. Bueno, Eso. lo vamos a dejar en la descripción. Ahí van a encontrar las redes, van a encontrar este link para que vayan a verla. También acá les vamos a dejar nuestros Instagram, nuestra página, absolutamente todo. Muy bien. Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Muchas Sí. gracias a todos y a todas, Suscríbanse. sí, por escucharnos. Eso y- fue mandatorio, ¿eh? Sí, obligatorio, suscribirse y darle like y calificar Imperativo. y seguirnos en redes. Sí. Bueno, Bueno, nos gracias vemos. a todos y todas. Adiós. Chao.